Para mí es un tremendo privilegio estar con ustedes esta mañana y poder abrir el libro de Dios. Siempre que podemos abrir el libro de Dios y predicar la palabra de Dios, lo considero un privilegio, un tremendo honor y además verles a ustedes y ver lo que el Señor está haciendo a través de sus esfuerzos aquí en El Salvador es de mucho ánimo y para mi propia vida. Parte del staff y la facultad, miembros de la facultad en español de Master's Seminary, como así también los ancianos de la Iglesia Bíblica Berea y miembros de esa iglesia les mandan sus saludos. Muchos quisieran estar aquí acompañándome, pero yo tengo la dicha de poder estar aquí y verles a ustedes y poder además reconocer todo lo que están haciendo y poder, como vimos ayer, estar todo un día enfocados en el libro de Dios. Así que muchas gracias por prestarme el púlpito. Y a manera de introducción me gustaría remontarme al año 1893. Al año 1893. En ese año se celebró lo que se conoce como la Exposición Mundial Colombina, la cual fue una masiva feria que tuvo lugar en la ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Y esta feria se celebró para justamente conmemorar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en el año 1492. Se dice que en el año 1893, en esa ciudad de Chicago, más de 27 millones de personas visitaron las exhibiciones. Un número realmente extraordinario, especialmente cuando nosotros consideramos que en aquel entonces el automóvil todavía no era el medio principal de transporte. 27 millones de personas, increíble. Esta exposición fue una muestra universal del poder de los Estados Unidos y en particular de la ciudad de Chicago, que se había recuperado recientemente del gran incendio en Chicago que sucedió en el año 1871 y que había provocado pérdidas de más de 400 millones de dólares. Un fuego que mató a muchas personas, consumió hogares y tan solo después de 2 décadas estaban recibiendo a más de 27 millones de personas. Toda una declaración de poder. El recinto de esa feria abarcaba un total de 256 hectáreas o un poco más de 630 acres. Así y todo, se logró construir esta feria en poco menos de 2 años, un tiempo récord en aquel entonces, tomando en cuenta el número de edificios que construyeron, que se aproximaban a un poquito más de 200 edificios, y también de los medios de construcción de aquella época, muy inferiores a los que nosotros contamos hoy en día. Entre las atracciones principales de aquella feria estaba lo que se conoce como el Parlamento Mundial de las Religiones, una conferencia que albergó a representantes de 10 de las principales tradiciones religiosas del mundo. Entre ellos estaban, por ejemplo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el zoroastrismo, el judaísmo. Lamentablemente el cristianismo estaba ahí también representado y el islamismo. El objetivo de este parlamento, de esta conferencia, era dar a conocer las mejores ideas de cada una de las religiones del mundo y tal vez idear una nueva religión mundial. Eso fue en el año 1893 en la Exposición Mundial Colombina. Se dice que en aquel entonces el reconocido evangelista D.L. Moody vio esto como una gran oportunidad de evangelización. Entonces Moody envió a varios evangelistas y les asignó diversos puestos por toda la ciudad de Chicago. Utilizó iglesias, alquiló teatros e incluso
Llegó a rentar una carpa de circo, en horas, por supuesto, donde no había función, para predicar el Evangelio de Dios. Los amigos de Moody se acercaron y le pidieron que atacara el Parlamento Mundial de las Religiones, que ese fuera el enfoque, que saliera a las calles y atacara esa conferencia, pero Moody rehusó hacerlo, no lo hizo. Moody dijo, voy a presentar a Jesucristo de manera tan atractiva que los hombres se volverán a él. Moody sabía que la preeminencia de Cristo haría el trabajo. Y así fue. Así fue. La campaña de Chicago del año 1893 se considera hasta el día de hoy la mayor obra evangelística de la vida de Moody. Miles de personas vinieron a Cristo en aquel año por los esfuerzos de este hombre de mostrar la preeminencia de Cristo a las personas. Ahora, el planteamiento de Moody no es nada nuevo realmente. Es un planteamiento que encontramos y se remonta a las páginas mismas de la Biblia. De todas las enseñanzas que vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de la preeminencia de Cristo, ninguna es tan reveladora como Colosenses capítulo 1, del 15 al 17. Y ese va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Mientras buscan en sus Biblias este pasaje, déjenme recordarles el contexto de lo que estaba ocurriendo en esa iglesia. Se había introducido una herejía que amenazaba a esta congregación. Y la herejía se centraba nada más y nada menos que en la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Los herejes tenían su propia versión del Parlamento Mundial de Religiones y consideraban que Cristo era meramente uno entre muchos espíritus que emanaban de la presencia de Dios. Cristo era simplemente un espíritu más. Para ellos Jesucristo no era el camino, la verdad y la vida, sino que Jesucristo era un peldaño, un escalón más para llegar a Dios. Entonces Pablo escribe esta epístola y entre los muchos temas que él abarca, en estos versículos, él afirma, él declara, él establece en términos inequívocos la preeminencia absoluta de Cristo y enseña en este pasaje que si Cristo no es Señor, tampoco puede ser Salvador. Si Cristo no es Dios, no hay salvación para el hombre. Y dice así el pasaje. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, la cual nos fue dada como un gran regalo del cielo para poder conocer tu gloria, para poder conocerte a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra la preeminencia absoluta de Cristo. Y esta mañana venimos a adorar a ese Cristo.
Venimos a adorar al Señor de nuestra vida. Venimos a adorar al Rey que es por sobre todo Rey y que un día volverá para establecer un reino aquí en la tierra. Y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo Jesús es Señor por sobre todo. Padre, te ruego que en esta mañana nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, a poder interpretar tu palabra fielmente y que tu Espíritu pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer, que es inclinar nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros deseos, tomar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Danos de tu gracia, oh Señor, para recibir tu palabra con prontitud y ponerla por obra en nuestra vida. No queremos, Señor, ser meros oidores de tu palabra, pero queremos ser hacedores de ella. Transfórmanos, Señor, por el poder de tu palabra, a la imagen de Jesús. Lo pedimos todo esto en su nombre. Amén. He titulado este mensaje La preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. En este pasaje nosotros encontramos tres argumentos que respaldan la preeminencia absoluta de Cristo. El primer argumento, si están tomando notas, o el primer punto, si quieren llamarlo de esa manera, se enfoca en la persona de Cristo, la persona. Noten que Pablo se enfoca en la persona de Cristo. Versículo 15 lee así otra vez: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Él? En el contexto nosotros podemos saber que Él es Cristo. Noten, anteriormente Pablo venía hablando acerca de Dios Padre. Él dice, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a quién, al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Noten que Pablo pasa del Padre al Hijo en el versículo 13, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, ¿quién es Él? El Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Y Pablo va a comenzar en este pasaje a definirnos a la persona de Cristo, a definir quién es Él. Y para definir a Cristo, Pablo utiliza dos palabras que nos hablan respectivamente del lugar que Cristo ocupa en relación con Dios y el lugar que Él ocupa en relación con la creación. Dos palabras distintas que hablan de dos facetas distintas de Cristo. Y el apóstol aquí elige estas palabras con mucho cuidado, con total exactitud, y para entonces nosotros entender bien quién es Jesús, nosotros debemos entender primero y prestar atención a estas dos palabras que Pablo utiliza en el versículo 15 para definir a Jesucristo. La primera palabra es imagen. Imagen. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta palabra se usaba en la antigüedad para referirse a una representación artística. Por ejemplo, ¿se acuerdan el relato del Evangelio según Mateo? Esta palabra imagen se la utiliza en el contexto en el que Jesús está hablando con sus discípulos y hace referencia a la imagen de César en una moneda. Eso lo encuentran, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 20. Se utiliza la misma palabra, una representación artística del César en una moneda. Asimismo,
Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, van a encontrar que esta misma imagen se utiliza para describir la estatua del anticristo. Es decir, una representación artística de alguien, en un caso el César, en el otro el anticristo. Para eso se usaba esta palabra. Sin embargo, el significado de imagen en Colosenses 1 va más allá que meramente una simple representación artística. La idea central de esta palabra tiene que ver con la revelación. No solo habla de representación, sino que habla y comunica la revelación. Antiguamente, por ejemplo, a la sabiduría de Dios se la describía como la imagen, la revelación de la bondad de Dios. Hay muchos escritos extrabíblicos que utilizan esta palabra de esta manera, pero acompáñenme, por ejemplo, a Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Quién está hablando? La sabiduría personificada. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, dice la sabiduría. Antes de los abismos, yo fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los callados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo en el mundo. Cuando formaba los cielos, ¿quién estaba ahí? La sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, dice la sabiduría, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo, dice, en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Noten que aquí tenemos una descripción gráfica de la sabiduría siendo la revelación de la bondad de Dios. Fue por medio de la sabiduría que Dios dio a conocer su bondad hacia el mundo. Si volvemos a Colosenses 1, versículo 15, entonces cuando Pablo utiliza la palabra imagen en referencia a Cristo, Pablo está diciendo que Cristo no es simplemente una representación artística en la carne de Dios el Padre, no está diciendo eso. Él está diciendo que Cristo es la revelación completa, definitiva y plena de Dios. Él revela al Padre. Esto es exactamente lo mismo que encontramos, por ejemplo, ¿se acuerdan en el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando el autor define a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es más, mucho más que una mera réplica del Padre. Él es mucho más que un mero símbolo. Él es mucho más que una mera representación artística de quien gobierna el cielo y la tierra. Cristo es Dios hecho carne. Cristo refleja todos los atributos de Dios de la misma manera que los rayos solares reflejan al sol. Él es mucho más que una mera representación visual
de Dios. De lo contrario, esto nos pondría en jaque, ¿no es así? Porque Éxodo capítulo 20, y acabábamos de ver justamente eso, que no podemos tener representación, no te harás imagen y semejanza, no te harás estatua delante de los hombres para representar a Dios. Cristo es más que una mera representación. Él es la revelación completa, definitiva de Dios. Hay total correspondencia entre la naturaleza de quién es Dios y la naturaleza de quién es Cristo. Por eso, en Juan 14, versículo 9, Jesús se dirige a Felipe y le dice, aquel que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Porque hay total correspondencia entre el uno y el otro. En todo, Jesucristo es como Dios porque no es otro que Dios mismo. Ese es el punto. Filipenses capítulo 2, versículo 6, cuando habla de ese hermoso pasaje que nos insta a nosotros a tener humildad, que es el secreto, el ingrediente de la verdadera unidad en la iglesia, la humildad. Y dice que debemos tener ese mismo sentido, esa misma actitud que hubo en Cristo, que no consideró el ser que igual a Dios, no dice una representación de Dios, dice igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, se hizo semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Cristo es como Dios porque no es otro que Dios mismo hecho carne. De modo que pensar menos de Cristo es blasfemia. Pensar menos de la identidad de Jesús es blasfemia. Y lo que evidencia eso en realidad es una mente que está cegada todavía por Satanás, como nos dice Pablo, ¿se acuerdan? En 2 Corintios capítulo 4. Acompáñenme ahí. 2 capítulo 4. Hermoso pasaje que habla de las cualidades de un ministro. Y en medio de este pasaje de 2 Corintios 4, versículo 3, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten cómo Pablo vincula todos estos elementos. El Evangelio manifiesta la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo manifiesta la imagen, es la imagen de Dios. Están intrínsecamente, estrechamente entrelazados. Tú no puedes entender el Evangelio si tú no entiendes a Cristo. Y tú no puedes ver la gloria del Padre si no es por medio de Cristo. Cristo es la revelación plena, definitiva y exclusiva de Dios. Eso por un lado. Pablo comienza así define a Cristo, la imagen, más que una representación, la revelación del Dios invisible. Pero además Pablo también describe a Jesús, note en versículo 15, como el primogénito de toda creación. No solo lo llama la imagen, sino que también utiliza la palabra primogénito. Esta es la segunda palabra que el apóstol elige para definir quién es Cristo. Ahora, lamentablemente muchos han malinterpretado esta palabra y argumentan que Cristo es un ser creado y que por lo tanto, si Él es un ser creado, entonces no es Dios. Esto es tan viejo como la disputa con Arrio en el siglo III. Y hasta el día de hoy tenemos todavía los efectos devastadores de esa herejía en los testigos de Jehová y muchos otros. Los unicitarios, por ejemplo, que están de moda hoy en día. Muchos han malinterpretado esta palabra y argumentan que Cristo es un ser creado, que Él no es Dios. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos
consideramos no solo el sentido más común de esta palabra, sino también el contexto donde Pablo utiliza esta palabra, nos damos cuenta que esta interpretación es errónea y debe ser evadida. Es cierto, por un lado, que la palabra primogénito que Pablo utiliza aquí puede referirse al primer nacido en orden cronológico. Eso es cierto. Por ejemplo, acompáñeme a Lucas. Les voy a dar algunos ejemplos en donde se utiliza esta palabra. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, aquí tenemos la sección del relato, según Lucas, donde se habla acerca del nacimiento de Jesús. Y nota en versículo 7 de Lucas 2. Está hablando de María y dice, y dio a luz su hijo ¿qué? Primogénito. Y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí claramente la palabra primogénito se refiere al primer nacido en orden cronológico. No tuvo María hijos antes, esa es la idea. Asimismo, por ejemplo, vayan conmigo a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versículo 28. Versículo 28 dice así, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En ambas de estos versículos, Lucas 2, Hebreos 11, primogénito se refiere al que nace primero, en orden cronológico, claramente. Es cierto que la palabra puede significar eso. Sin embargo, el significado más básico, el significado principal de la palabra primogénito se relaciona no tanto con el orden cronológico, sino más bien con posición. Habla de rango, habla de preeminencia. Por ejemplo, tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito, ¿quién era? Era el hijo que tenía el derecho a la herencia, pero no siempre era el que nacía primero en orden cronológico. Y alguno dice, bueno, ¿cómo sabemos eso? Tenemos claros y varios ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú nació primero, en orden cronológico. Pero ¿quién fue el que recibió la primogenitura? Jacob. Él recibió la herencia. Él tenía el rango superior. Eso pueden leerlo, por ejemplo, en Génesis 25, del 25 al 26. En Génesis 27, del 27 al 29. A Israel, por ejemplo, en Éxodo 4, 22, ¿saben cómo se lo llama? El primogénito. A la nación de Israel se lo llama el primogénito de Dios. Nosotros sabemos que Israel no fue la primera nación. ¿Hubieron naciones antes de Israel? Por supuesto que sí. Pero Israel se lo llama primogénito porque ocupaba un lugar especial ante los ojos y todavía lo ocupa ante los ojos de Dios. En el Salmo 89, versículo 27, por ejemplo, Dios dice del Mesías venidero, dice, yo también le pondré por primogénito. Y el Salmo mismo después aclara qué quiere decir por eso. Salmo 89, 27. Dios dice del Mesías, yo le pondré por primogénito, coma, lo pondré como el más excelso de todos los reyes de la tierra. Ahí vemos que primogenitura está más vinculado a rango y superioridad, a prominencia, que orden cronológico. Y por último, en Apocalipsis 1.5. En Apocalipsis 1.5 a Jesús se lo llama el primogénito de los muertos. Aunque nosotros sabemos que Jesús no fue la primera persona en resucitar en orden cronológico, pero sí es la persona más importante. O sea, en todos estos casos, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que la palabra primogénito habla de prominencia, habla de rango, habla de prestigio. Por eso Pablo utiliza esa palabra en Colosenses 1:15 para describir a Cristo. Cuando él lo llama el primogénito de toda creación, es una referencia a la preeminencia que él ocupa en relación al orden creado.
Y si nosotros interpretamos la palabra primogénito para señalar que Cristo es un ser creado, además estamos ignorando el contexto del pasaje. ¿Por qué? Porque el creador de todas las cosas no puede ser el mismo una criatura. Inmediatamente después, versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Claramente, Pablo no da lugar a la duda. Él no es un ser creado. Él es Dios hecho carne. Jesús existía antes que todo fuera creado y solo Dios existía antes que todo lo que fue creado. Por lo tanto, deducimos que Cristo es Dios. Y eso es precisamente el argumento de Pablo. Después mismo, en este mismo pasaje, versículo 19, él dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Plenitud de qué? Van al capítulo 2, versículo 9, y dice, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, Cristo es Dios. Esa es la identidad de Jesús. Él no es un ser más creado. Él no es un espíritu que simplemente emana de la presencia de Dios. Él no es un profeta más. Él no es un líder más. Él es Dios hecho carne. Otro argumento que debemos considerar en este pasaje cuando queremos ver la preeminencia de Cristo es el poder. Ese es mi segundo punto. Vimos la persona. Pasemos al segundo punto. Veamos el poder de Cristo. Versículo 16. Dice así. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí Pablo, en este versículo, amontona tres frases. Tres frases para dejar totalmente clara la idea de que no existe absolutamente nada que no haya sido creado por Dios y que no esté finalmente sometido a su poder. Estas son las tres frases. La primera frase que Pablo utiliza es, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Esa primera frase nos demuestra el poder de Cristo en el origen de todas las cosas. El origen de todas las cosas. Él dio origen a todo lo creado. Curiosamente, Pablo no dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, algo que él va a decir al final del versículo. La frase que aparece al principio del versículo, en él, es mucho más significativa, es mucho más relevante. Esta frase indica primordialmente unión con Cristo. La idea es que Jesús tuvo en sí mismo todas las ideas creativas. Él es, Cristo, el gran detallista. Él es el que pensó, Él es el que diseñó todas las cosas. ¿Saben de quién es de quién es la idea de la creación? De Cristo. Ese es el punto de Pablo. En Él fueron creadas todas las cosas. Pero Cristo no solo dio origen a todas las cosas, la segunda frase además nos señala la agencia. Cristo es el agente de toda la creación. Noten al final del versículo, no solo dice que en él fueron creadas todas las cosas, sino que al final del versículo dice, todo fue creado por medio de él. Él no solo le da origen a todas las cosas, sino que él es el agente de todas las cosas. Juan lo expresa de una manera muy similar, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Cristo no es únicamente aquel a quien todas las cosas le deben su origen, sino también aquel que llevó a cabo efectivamente la obra de su Padre. Cristo es, por así decirlo, el capataz de la construcción.
Él es el capataz de la construcción que tiene a Dios el Padre como el gran arquitecto divino. Dios el Padre es el arquitecto divino, Cristo es el capataz de la construcción y Cristo trae los planos del Padre a la existencia. Finalmente, Pablo afirma que Jesús no solo es el origen, el agente, pero también es la meta de la creación. Noten la última frase. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la meta, el objetivo de la creación. Todo fue creado para Él. Es decir, Cristo es el alfa y la omega de la creación. Él es el principio y Él es el fin. La creación entera existe para su gloria y constituye la herencia de Cristo, como dice Hebreos 1:2. Todas las cosas son su herencia. Estas tres frases, en Él, por medio de Él y para Él, enfatizan el inconmensurable poder que tiene Cristo. Su poder es infinito. Todas las cosas le deben su origen a Él, todas las cosas por Él fueron hechas y todas las cosas son para Él. Incluso, y si esto no, como que si esto no fuera suficiente, Pablo nos dice que todo lo invisible está bajo su control y sirve sus propósitos divinos. Es decir, Pablo va más allá de lo creado y que podemos ver y palpar. Pablo dice que lo invisible también está bajo su control. Entre medio de estas tres frases nosotros encontramos esta expresión, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Bueno, Pablo está aquí refiriéndose a las diversas jerarquías celestiales. Algunos comentaristas sugieren que estos son ángeles buenos. Según ellos, los tronos son los serafines, los querubines que ministran al trono de Dios. Los dominios que le siguen son los seres angelicales que ocupan el espacio intermedio. Los principados ejercen su influencia sobre las naciones enteras, como vemos en Daniel 10, y las potestades son ángeles más localizados. Todo esto resulta muy interesante, para decir la verdad, pero no hay nada en el texto que indique que estas son las categorías que Pablo tenía en mente cuando escribió este pasaje. Además de esto, el pasaje en ningún lado afirma que estos ángeles son buenos. De hecho, si nosotros tomamos en cuenta el contexto más amplio de la epístola, esta expresión parece estar más vinculada con seres angelicales caídos que con ángeles buenos. Acompáñenme al capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado, noten mismas palabras, y potestad. Salten al versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que si está hablando de ángeles buenos, no tiene mucho sentido lo que dice en el versículo 15. Versículo 18, si nos queda duda, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, cuando tomamos el capítulo 2 en consideración, la expresión sean principados, sean tronos, dominios, perdón, principados o potestades, es una referencia que está probablemente más entrelazada con ángeles caídos que con ángeles buenos. Ahora, el punto de Pablo, aquí en este versículo, no es explicarnos cuáles son
las distintas jerarquías celestiales, ni cuestionar tampoco el poder que ejercen, sean para bien o sean para mal en los cielos y en la tierra. Lo que Pablo quiere que entendamos en el versículo 16 de Colosenses 1 es que ninguno de estos seres angelicales tiene poder aparte de Cristo. De hecho, estos seres angelicales ni siquiera pueden existir sin Cristo. ¿Por qué? Porque los seres angelicales no son más que criaturas. Le deben su origen a Cristo. Los tronos, los dominios, los principados y las potestades son inferiores a Cristo. De modo que un ángel, escuchen bien, un ángel no puede añadir nada a la plenitud de lo que Cristo nos ha dado. Por eso, como leíamos, no adoramos a los ángeles, porque no pueden añadir nada a lo que Cristo ya nos dio en la cruz. Y no hay nada que un ser angelical caído nos pueda hacer de lo que Cristo no nos pueda proteger. Como dice Romanos 8, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Entonces nosotros nos debemos enteramente ¿a quién? A Cristo y nada más que Cristo. Es una contradicción de términos, como veo en muchas iglesias, cuando hay miembros de la congregación que van en pos de hechiceros y brujos, buscando de ellos lo que Cristo ya les dio y tratando de ampararse en la protección de seres caídos, cuando sabemos que el Rey nos defiende. Jesús es infinitamente más poderoso que todos ellos juntos, porque Él es el origen, Él es el agente y Él es la meta de toda la creación. En Él, por Él y para Él sean todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Por último, encontramos un argumento más que nos describe y nos apunta a la preeminencia de Cristo. Y Pablo utiliza un tercer argumento aquí para defender que Cristo está por sobre todo y es su prioridad. Vimos la persona, vimos el poder. Por último, creo que observen la prioridad que tiene Cristo. Versículos 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Claramente la primera parte del versículo contiene un elemento temporal. Él es, no dice después, Él es antes de todas las cosas. Pablo enseña que antes de la creación, ¿quién existía? Jesús. Juan lo expresa así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto quiere decir lo siguiente, hermanos. En el momento en el que todo lo demás comenzó a ser, Cristo ya existía. Cristo ya era. En el principio, donde sea que lo ubiquemos, Jesús ya existía. Esto habla de la primacía y de la preexistencia que Jesús tiene por sobre todo lo creado. Otra manera de ponerlo es así. Jamás hubo un momento en el que Cristo no existió. Jamás. Y en el momento en el que al principio el tiempo comenzó a existir, Cristo ya existía, le aventajaba. Era antes. Por eso Jesús le dijo a los judíos en Juan 8:58, ¿se acuerdan? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, a diferencia de nosotros, Jesús tiene existencia previa. Él existía antes. La historia de Jesús no comenzó en Belén. La historia de Jesús no comenzó en Nazaret. La historia de Jesús se remonta a la eternidad pasada. Él es, llamémoslo así, el ser más viejo del universo. Nadie le aventaja en ese sentido.
Por eso no nos sorprende leer que en Juan 17, versículo 5, cuando Cristo le ora al Padre, le pide que lo glorifique con aquella gloria que tuvo con él antes que el mundo existiese. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Cristo está fuera de la creación, es anterior a la creación y es distinto a la creación. Él no es un ser más creado. Él no es un espíritu más. Él está fuera de la creación, es anterior a la creación, es distinto a todo. Y puesto a que Jesús antecede a todo lo creado en el tiempo y en su preexistencia, también lo es en su preeminencia. Él tiene el rango superior, no hay nadie mayor que Él. En otras palabras, su prioridad conduce a la preeminencia absoluta. Jesús es superior en tiempo y en rango. Y como Jesús es antes de todas las cosas, y Él es creador ya sea de lo visible y de lo invisible, Él merece nuestra completa adoración. Porque es únicamente por medio de Él que nosotros existimos y somos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, tenemos una ventana del cielo y se nos da la razón, una de las dos razones por las cuales los seres adoran a Dios. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, incluso hipotéticamente hablando, si no hubiese habido redención, Cristo de todos modos merece adoración, porque Él nos creó, existimos para Él. Ese es el punto. Y para reforzar esta idea, Pablo añade una frase más, y con esto terminamos. Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice que Él es antes de todas las cosas. Y noten cómo termina el versículo, me encanta. Y todas las cosas en Él subsisten. Una vez más, aquí utiliza Pablo la misma frase que él utilizó al principio del versículo 16. En Él subsisten todas las cosas. Esto indica que todas las cosas son sostenidas al estar en unión con Cristo. Él mantiene, por así decirlo, todas las cosas juntas. Es Jesús y nadie más que Jesús que subyace, que está detrás del universo y sin Él nada puede sostenerse. Ni siquiera el núcleo del átomo más pequeño subsiste sin Cristo. De hecho, hasta el día de hoy, los expertos ni siquiera saben ¿qué es lo que mantiene unidos a los protones en el núcleo del átomo? Para ellos es un misterio, porque según lo que nosotros sabemos, el átomo debería explotar en cualquier momento. Ellos hablan, por ejemplo, lo llaman así, una poderosa fuerza nuclear, pero no le pueden lograr dar razón para la existencia de esa fuerza. Por ejemplo, déjenme leerles las palabras del físico Carl Barrow. Él llegó a escribir esto. Él dice, no existe razón alguna que justifique la existencia del núcleo. En efecto, dice él, no podría haber sido creado. Y si lo fuera, hubiera explotado al instante. Con todo, el átomo ahí subsiste, dice él. Algún impedimento inexorable los mantiene unidos. La naturaleza, noten lo que dice el físico, la naturaleza de este impedimento es un misterio, uno que la naturaleza se ha reservado para sí. Hermanos, nosotros tenemos la respuesta a este misterio y es Cristo Jesús. Él mantiene unido al átomo. El autor de Hebreos dice que Cristo, en el versículo 3 del capítulo 1, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Es decir, sin Cristo todo se derrumbaría.
todo se vendría a pique. Él es la fuerza de atracción que lo mantiene a todo unido. Él es el secreto último que hace que todo el universo, visible e invisible, sea un cosmos y que no sea un caos. Es Cristo. ¿Y con qué finalidad Cristo mantiene todas las cosas juntas? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la meta por el cual Cristo mantiene unida todas las cosas y hace que el mundo sea un cosmos y no un caos? Esta es la razón final. Versículo 20 de Colosenses 1. La meta detrás de sus gestiones soberanas es efectuar la reconciliación de todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual mantiene todo unido. Reconciliar todas las cosas, para que vuelva a haber paz como lo supo haber en un principio en la tierra. Y esa paz solo puede venir mediante la sangre de la cruz del Cordero. Hermanos, si Cristo no es Señor, tampoco es Salvador. Si Cristo no es Señor, tampoco es Salvador. Si Él no es el Creador, tampoco es el Redentor. La preeminencia de Cristo constituye uno de los elementos más elementales del Evangelio de Dios. Por eso Moody entendió en los años 1800 que a Jesucristo había que presentarlo de esta manera. Y que si tú elevas a Cristo, eventualmente la gente se volteará a Él, lo mirará a Él y le rendirá el culto y la alabanza que se merece. Es crucial entender la preeminencia de Cristo para entender nuestra fe. Porque si Cristo no fuera más que un ser humano sin existencia previa, entonces nosotros podríamos suponer que Cristo fue creado expresamente por Dios con el fin de expiar nuestros pecados y llevar a cabo nuestra expiación. Y si Cristo hubiese sido un ser creado por el cual Dios Padre llevó a cabo nuestra expiación, eso nos llevaría a nosotros a cuestionar la justicia de Dios. Porque ¿cómo puede ser que Dios crearía una criatura, una víctima simplemente, para que pague el pecado de otros? Eso nos llevaría a cuestionar la misma justicia de Dios, porque Dios estaría cargando en una criatura inocente la culpa de otros y la condena a causa de nuestros pecados. En cambio, precisamente porque quien paga el precio es Dios hecho carne, Él tiene el poder para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto despierta en nosotros el asombro infinito y la más profunda gratitud. ¿Por qué? Porque Dios es el justo y también el que nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo es más, no es un ser creado, Él es Dios hecho carne. Y fue Él, Dios mismo, que cuenta con el poder infinito y la prioridad por sobre todo para poder hacer lo que ninguno de nosotros y ninguna otra criatura podía hacer. Redimirnos de nuestros pecados y revestirnos con la justicia divina que Dios demanda de nosotros para entrar al reino de los cielos. Este es Cristo. Él es la imagen del Dios imposible, el primogénito de toda creación, el que cuenta con el poder para crear, para hacer todas las cosas, por quienes todas las cosas fueron hechas y todas las cosas subsisten. Y Él es la prioridad de todo. Espero que Dios y que Cristo tenga esta prioridad y preeminencia en tu vida. Oremos al Señor.